Continuando con el tema medición de parámetros eléctricos, en esta ocasión vamos a ver el uso y la manera correcta de conectar un amperímetro de gancho dentro de un circuito eléctrico. El amperímetro de gancho, desarrollado principalmente para la seguridad del electricista de mantenimiento dentro del ámbito de un sistema eléctrico. El funcionamiento de este se basa en la medición indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente genera. Es decir, medición indirecta quiere decir que no tenemos necesidad de abrir el circuito para instalar el amperímetro, ¿sí? Ya que este funciona por la intervención del campo magnético y la detección de este por la pinza amperimétrica. Recibe el nombre de gancho o pinza porque consta de un sensor en forma de pinza que se abre y abraza el cable cuya corriente se quiere medir. Este método evita abrir el circuito para efectuar la medición, así como las caídas de tensión que pudieran ocurrir al realizar la medición con un instrumento convencional. Nuevamente, hay que recordar que un amperímetro convencional consta de puntas. Y estas puntas, si es que queremos medir una corriente, tenemos que insertarlas dentro del circuito. Es decir, el amperímetro pasa a formar parte del circuito. Con el desarrollo de esta tecnología del amperímetro de gancho, no es necesario abrir el circuito. Simplemente basta con aprovechar el campo magnético generado por la circulación de la corriente. Además, es sumamente seguro para el electricista que realiza la medición, pues no es necesario un contacto eléctrico con el circuito bajo medida, ya que en el caso de cables aislados ni siquiera es necesario levantar el aislante. Es decir, no es necesario pelar, por decir coloquialmente, los conductores. El amperímetro de gancho se desarrolló en base a esta teoría de que por un conductor circula una corriente eléctrica. Estamos viendo aquí un conductor rectilíneo, por el cual circula una corriente en esta dirección de derecha a izquierda. ¿Sí? Por el simple hecho de que circulan por aquí los electrones, empieza a existir un campo magnético circular en todo, en todo lo largo del conductor. ¿Sí? Porque existe una corriente eléctrica circulando dentro de él. Lo mismo pasa cuando se circula una corriente por un selenoide es una bobina. Estas espiras, bueno, más bien estas líneas son el campo magnético provocado por la circulación de la corriente dentro de esa bobina. Si fuera nada más de una sola espira a la bobina, el campo magnético se vería así de esta forma. La pinza perimétrica o amperímetro de gancho es prácticamente el más utilizado dentro de un sistema industrial. Mm, Hay que entender que un sistema industrial es aquel que sirve para manejar amperajes desde 2 amperes hasta cientos o miles de amperes. ¿Sí? En una industria de la transformación ocurre eso. Y para eso fue desarrollado el uso, que se usara este tipo de equipos. En esta siguiente figura estamos viendo cómo se conecta un amperímetro convencional. Tenemos la fuente de voltaje, tenemos una resistencia en serie con un foco que también es una resistencia y tenemos insertado en serie esta carga, el amperímetro convencional, para lo cual tuvimos que abrir el circuito y, inicia a circular una corriente, la cual, como están conectados en serie, es la misma que pasa también por el amperímetro. ¿Sí? Esa es la manera convencional de conectar un amperímetro. Pero si se tratase de un amperímetro de gancho, no tenemos que abrir el circuito. Tenemos los mismos componentes, una fuente de voltaje, una resistencia, un foco, y esta vez el amperímetro no tuvo que eh, provocar que se abriera el circuito, simplemente se hace pasar el conductor por la pinza amperimétrica y eso es todo.
el amperímetro puede ser de corriente alterna o de corriente directa, va a registrar cuántos amperes pasan por este circuito. La manera, eh, la manera correcta de hacer una lectura con amperímetro de gancho es la siguiente. Para medir con este instrumento hay que pasar solo un conductor a través de la sonda o bucle de medida. Si se pasa más de un conductor a través del mismo, lo que se obtendrá será la suma vectorial de las corrientes que fluyen por los conductores y que dependen de la relación de fase entre las corrientes. Si la pinza se cierra alrededor de un cable paralelo de dos conductores que alimentan un equipo, en el que obviamente fluye la misma corriente por ambos conductores y de sentido y fase contrarios, se dará una lectura de cero. Entonces, hay que evitar ese error. No debemos abarcar con el gancho dos conductores. Solamente hay que hacer pasar por el gancho un solo conductor. En la siguiente figura vemos un electricista que está tomando una lectura de corriente en un interruptor termomagnético. Y ustedes me dirán, ¿por qué aquí sí está abrazando dos cables? Es que en esta situación hay algo distinto. La alimentación de este interruptor se hace con doble conductor porque la sección calculada para alimentar la sección de conductor calculada para alimentar este equipo es demasiado gruesa, es demasiado grande, ocupa mucho espacio. Una manera de cumplir con esa instalación es esa sección gruesa o grande, dividirla en fracciones y se utilizan muchas veces, se soluciona eso poniendo en la alimentación dos conductores en lugar de uno y completando la sección. Bueno, eso muchachos o esos jóvenes lo vamos a poder ver en otras lecciones más adelante o de alguna otra materia que suba a mi canal. Se diseñan dos tipos principales de amperímetros de gancho. Los que estamos viendo en la figura son amperímetros de gancho para corriente alterna. En la primera parte, en la primera figura, tenemos un instrumento amperímetro de gancho con todas sus partes. Para mí es uno muy bueno, muy práctico y, y no muy caro. Estos equipos, por la seguridad que brindan, vienen siendo equipos que cuestan una buena cantidad de dinero. Pero si ustedes jóvenes quieren practicar, no es necesario que se compren el más caro, con que empiecen a practicar con uno sencillo es suficiente. El objetivo es que logren entender y tengan la seguridad y no se arriesguen a sufrir una descarga de corriente. En la otra figura tenemos otro modelo de amperímetro de gancho también de corriente alterna. ¿Por qué sé que es de corriente alterna? Aquí tenemos una A y encima tenemos la onda senoidal. ¿Sí? Ese amperímetro de gancho de corriente alterna eh, es de autorrango. ¿Qué quiere decir de autorrango? Que para medir amperes simplemente hay que trasladar el selector hacia donde dice amperes de corriente alterna y en el display va a aparecer la indicación automáticamente si estamos midiendo miliamperes, amperes o tal vez kiloamperes. Cabe aclarar que en la gran mayoría de los diseños de amperímetros de gancho se van a encontrar con que en su mayoría son de corriente alterna, son para corriente alterna. Sucede esto, muchachos, porque en la industria se basa principalmente en el suministro de energía eléctrica en corriente alterna. Este tipo de energía es el que domina más sobre el de la energía suministrada en corriente directa. Y la mayoría de los circuitos que vamos a encontrar industrialmente están basados en corriente alterna. Aquí tenemos un instrumento amperímetro de gancho más sofisticado eh, que me puede medir amperaje de corriente directa o pulsante y amperes de corriente alterna. Este sí es capaz de medir
amperaje de corriente directa. Pero les vuelvo a repetir, es para uso industrial de amperajes de mínimo 2 amperes en adelante. Tenemos una última figura en donde vemos otro diseño de amperímetro de gancho, el cual también me puede medir tanto corriente alterna como corriente directa, amperes de corriente directa como amperes de corriente alterna. Aquí dice 2 amperes, tiene el símbolo de corriente alterna, pero hacia abajo, abajito tenemos en color azul el símbolo de corriente directa. 2 amperes, 20 amperes, 100 amperes. Tiene un rango de mínimo de 2 amperes y tiene un rango máximo de 100 amperes. Imagínense, 100 amperes es muchísimo. Más adelante vamos a ver los rangos que resiste el ser humano para no ser afectado por la corriente eléctrica, es decir, para trabajar con seguridad. Gracias por su atención.